Buenas tardes a todos y a todas. Me alegro mucho de poder dirigirme a ustedes en esta tarde de jueves. Y bueno, quería empezar con estos dos versículos del Salmo número 9. Y la palabra del Señor dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y es verdad, alabaremos al Señor porque es bueno para siempre. Y bueno, ahora os vamos a dejar con un tiempo de alabanza y de adoración. Espero que lo disfrutéis y bueno, vamos a preparar nuestro corazón para recibir la presencia del Señor.
después de este tiempo. Espero que hayas podido disfrutarlo como lo he disfrutado yo también. Vamos a dar paso a nuestro hermano Carlos con la siguiente parte del estudio que nos está transmitiendo, y la verdad que está siendo de beneficio para nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga mucho y les doy paso a nuestro hermano Carlos. ¿Qué tal, hermanos? Bendiciones a todos nuevamente. Estamos aquí una semana más para seguir compartiendo este tiempo de estudio. Hoy tenemos la última lección, la lección número 5, con la cual ya terminamos este estudio que hemos estado viendo acerca de la vida de José. Las lecciones anteriores hemos visto cómo vencer la traición, cómo vencer la tentación, cómo vencer el desencanto, cómo vencer el éxito, vimos en la última semana. Y en esta ocasión, la lección número 5 y última, vamos a ver cómo vencer la amargura. Posiblemente sea esta la prueba final que tuvo que enfrentar José, y quizás sea la más difícil de todas de superar. Amén. Así que vamos a pasar a ver esta última lección en este día, ¿vale? En este momento de la historia de José, si os acordáis, Faraón había puesto a José como gobernador de toda la tierra de Egipto, y él se había convertido en el segundo hombre más poderoso de toda la tierra, y tenía control sobre el destino de millones de personas en aquel tiempo, ¿vale? Desde que José asciende al poder, en el capítulo 41 de Génesis, que estuvimos viendo la semana pasada, pues vemos que van sucediendo una serie de cosas, una serie de acontecimientos, y empiezan a cumplirse los sueños que había tenido Faraón. Primero vienen los 7 años de abundancia, ¿verdad? Y a los cuales le siguen ahora los 7 años de escasez, ¿vale? Es en medio de esos 7 años de hambre, ¿vale? Cuando el mundo entero, en aquel tiempo, ¿verdad? En aquellos contornos, las personas empiezan a acudir a la puerta de José a buscar comida, a buscar alimento, ¿vale? Y en Génesis capítulo 42 vemos cómo los hermanos de José llegan buscando comida. Llegan hasta Egipto, llegan hasta su hermano buscando comida, buscando ese alimento, porque el hambre se va agravando, se va haciendo cada vez más dura, se va haciendo cada vez más difícil en toda aquella tierra, ¿vale? En el transcurso de ese primer encuentro entre José y sus hermanos, ¿vale? De esa primera reunión, él indaga de ellos, ¿vale? Y y averigua, ¿verdad?, si su padre y su hermano menor todavía viven. José en ese primer encuentro lo que trata es de indagar si su padre vivía todavía y también su hermano menor, Benjamín, ¿vale? Y eso es lo que consigue averiguar de sus hermanos en ese primer encuentro, en esa primera ocasión en la que se encuentran, ¿vale? Después, en acontecimientos posteriores, ¿vale?, él los obliga a regresar con su hermano menor, con Benjamín, ¿vale? Y es cuando ellos regresan con su hermano menor, con Benjamín, tiene lugar un banquete, tiene lugar una comida que se describe en el capítulo 43 de Génesis, ¿vale? Y vemos cómo en ese banquete, en esa comida que José hace con todos sus hermanos y en la que ya está también su hermano menor, Benjamín, vemos cómo la palabra del Señor nos dice que José le da, en esa comida, le da 5 veces más a Benjamín que a los otros hermanos, ¿vale? Y ahí es donde empieza ya también José a probar el corazón de sus hermanos, a probar si realmente ellos habían cambiado o no con respecto a la situación anterior
cuando José era joven y cuando tuvieron lugar los acontecimientos que le llevaron a venderlo como esclavo, ¿vale? Y vemos que en esta ocasión los hermanos de José no se enojan por ese favoritismo de José hacia su hermano menor, dándole 5 veces más que a sus hermanos en esa comida, en ese banquete, ¿vale? Y vemos cómo ahí ya vemos un primer síntoma de que ellos estaban cambiando, porque antiguamente, cuando José era joven, ante ese favoritismo de Jacob hacia José, fue el que desencadenó todos esos acontecimientos que vimos ya al principio del estudio. Pero en esta ocasión vemos cómo, a pesar de que José muestra ese favoritismo, lo hace queriendo, ¿vale?, para probar un poco a sus hermanos, ellos no se enojan, no se enfadan porque José trate mejor a su hermano menor que a ellos. Ellos no sabían que era José, claro, todavía, pero no se enojan por ese favoritismo, ¿vale? Después viene, digamos, la prueba que José prepara, la prueba final que José prepara a sus hermanos para ver realmente si ellos habían o no habían cambiado con respecto a aquellos años que habían transcurrido, ¿vale? Y eso nos vamos a ir al capítulo 44 de Génesis, los versículos del 1 al 13, ¿vale? Del 1 al 13. Génesis 44, del 1 al 13. Ahí vemos cómo después de esa fiesta, después de ese banquete, ¿vale?, José ordena a su mayordomo hacer varias cosas. Le ordena que llene sus costales de comida para que regresen a su tierra con la comida que ellos habían venido a buscar. Ya esta era la segunda vez en la que ellos ya venían a Egipto, ¿vale? Y esta vez, como os digo, ya venían con su hermano menor, con Benjamín, ¿vale? Que le ordena al mayordomo que llene sus costales de comida. Otra vez les ordena que le devuelvan el dinero, como hizo la primera vez, pero además ahora tiene lugar la prueba o la trampa que José le extiende, ¿vale? Y es que le dice a su mayordomo que ponga la copa de plata, su copa de plata, la de José, la ponga en el costal, en la bolsa de Benjamín, ¿vale? De Benjamín. ¿Por qué hace José esto? Porque la única manera que tenía José de probar que el carácter de ellos estaba cambiando, que podía probar si realmente había habido un cambio en el carácter de sus hermanos, era un poco volviendo a la escena del crimen, ¿vale? Había que volver a la escena del crimen, había que volver a la situación lo más parecida posible a cuando sus hermanos vendieron a José como esclavo, ¿vale? Y eso es lo que se propone hacer José con esta trama, con esta prueba, con esta trampa un poco que le extiende a sus hermanos, ¿vale? Pero la idea es probar el carácter de ellos, probar si realmente ellos habían cambiado de la situación que tuvo lugar años antes cuando ellos decidieron vender a José como esclavo en Egipto, ¿vale? José, la idea era que tenía que poner al más joven, a Benjamín, en peligro, ¿vale? La trama consistía en poner en Benjamín en peligro a fin de probarles. Se trataba de una prueba, se trataba de probar su carácter, de probar lo que había en el corazón de sus hermanos y si ellos habían cambiado, ¿vale? La pregunta ahora era si ellos iban a proteger a Benjamín, si estarían dispuestos a proteger a su hermano menor o lo abandonarían, como habían hecho con José 20 años antes. Esa era la prueba, esa era la pregunta a la que había que contestar. ¿Qué harían sus hermanos ahora, volviendo a la escena del crimen? ¿Abandonarían a Benjamín,
como abandonaron a José 20 años antes, o lo protegerían. Tenían que ser colocados e iban a ser colocados en una posición, ¿vale?, en la que tenían que escoger entre rescatar a Benjamín, salir en defensa de Benjamín, estar dispuestos a sacrificar su vida por su hermano, o abandonarlo a la esclavitud, ¿vale?, para beneficiarse personalmente. Sabéis que años antes, en el caso de José, ¿qué decisión tomaron ellos? Tomaron la decisión de beneficiarse ellos personalmente y vender a José como esclavo. En esta ocasión, la situación en la que José les va a poner, en la trampa, en la prueba que él les pone, la trampa un poco que les va a tender, ellos tendrán ahora que escoger y ver ahora, 20 años después, qué iban a hacer. Beneficiarse personalmente, abandonar a su hermano como esclavo, o estarían dispuestos a sacrificarse por él y estarían dispuestos a dar su vida por él. Esa era la prueba, esa era la pregunta que había que responder, ¿vale? Y vemos en ese capítulo 44 de Génesis, del 1 al 13, cómo en cuanto los hermanos de José salen para Canaán, vuelven otra vez para Canaán con la comida que habían venido a comprar, José envía a sus siervos a alcanzarlos y acusarlos del robo de la copa de plata que José había mandado a su mayordomo poner en la bolsa de Benjamín, ¿vale?, del hermano menor, ¿vale? Cuando los siervos de José los alcanzan, cuando el mayordomo los alcanza, ¿verdad?, los hermanos reaccionan con espanto, con confusión, y declaran claramente que ellos eran hombres honestos, ¿vale?, que ellos eran hombres honrados, y que ya la primera vez, cuando habían venido a comprar comida y José les había devuelto el dinero, ellos habían regresado para devolver ese dinero, ¿vale? Entonces ellos declaran que ellos no han hecho nada y que son hombres honestos, ¿vale?, que son personas íntegras y sinceras en lo que están diciendo. Y como prueba para respaldar lo que dicen de su honestidad y de que son honestos, ¿vale?, cuando los siervos de José los alcanzan, ellos le hacen una oferta un poco osada por su parte, ¿vale? Cuando el mayordomo, los siervos de José les acusan de haberse llevado el dinero y de haber robado la copa de plata de su señor, ¿vale?, los hermanos de José declaran que son inocentes, que son honestos, y para probar su honestidad, ellos le hacen una oferta, ¿vale?, una oferta, que vemos en el versículo 9 del capítulo 44. Ellos le dicen: aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. ¿Vale? Esa es la oferta que hacen los hermanos. Están diciendo: donde se encuentre la copa, que muera, mata al culpable, y no solo eso, sino que además tómanos a todos los demás como esclavos, como siervos. Realmente ellos estaban muy seguros de que ellos no habían hecho nada, si no, no hubieran hecho una oferta tan temeraria como esa. Mata al culpable y a todos los demás tómanos como esclavos. Esa es la oferta que ellos le hacen al mayordomo, a los siervos de José, ¿vale? Y ahora vamos a ver la respuesta del mayordomo en el versículo 10, ¿vale? Dice: y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ahí está el punto clave de la trampa, de la prueba que José les había tendido, ¿vale? La respuesta aumenta el riesgo
y aumenta la presión, ¿vale? Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. El mayordomo ahora cambia la oferta que ellos le habían hecho y le dice, no hace falta matar a nadie, ni hace falta que vosotros seáis esclavos, sino solamente aquel que sea culpable, en quien se halle la copa, ese será esclavo, ese será tomado como siervo. Y los demás, y ese era el punto clave, los demás podéis marcharos sin ningún problema, ¿vale? No se os va a contar para nada, vosotros seréis sin culpa. Esa era la oferta que el mayordomo, de parte de José, les estaba haciendo a sus hermanos, ¿vale? Y ahí se iba a ver el carácter de ellos, se iba a revelar lo que había en sus corazones, se iba a revelar si habían cambiado, tenían que ser probados, ¿vale? El mayordomo, ellos aceptan la oferta, el mayordomo empieza a buscar de mayor a menor, ¿vale? No se encuentra ninguno de ellos, la tensión va en aumento, ¿vale? Y llega al punto máximo cuando vemos que finalmente llegan al asno de Benjamín, el menor, el último. Fijaros la tensión y la presión de ese momento, ¿vale? Llegan al asno de Benjamín y ahora imagínate la sorpresa y la angustia cuando ¿qué? Cuando se encuentra la copa de plata de José en la bolsa de Benjamín. Allí estaba la copa. Imagínate la sorpresa de todos y la sorpresa de los hermanos. ¿Cómo era posible esto? Ellos estaban completamente seguros de su inocencia. Ahí llegamos al punto culminante de la trama que José había urdido. ¿Cómo responderían ahora los hermanos? Ahora ellos, como decíamos antes, verdaderamente ahora tenían que contestar la pregunta del millón, ¿vale? El acuerdo al que habían llegado era que solo el culpable sería hecho esclavo y que el resto podía regresar a casa. Lo más fácil que hubiera sido, habría sido dejar a Benjamín allí e irse. Ellos quedaban sin culpa, el único culpable era Benjamín y Benjamín habría sido dejado como esclavo, ¿vale? ¿Qué harían? Eso hubiera sido lo más fácil, pero vemos que en esta ocasión, a diferencia de lo que hicieron con José años antes, en esta ocasión no lo hicieron, no tomaron ese camino, no tomaron esa decisión. Regresaron con Benjamín decididos a que fuera lo que fuera que tuvieran que enfrentar, lo harían juntos. Lo harían todos juntos. Fijaros qué diferencia con la primera ocasión cuando los hermanos vendieron a José. No les importó abandonar a su hermano, beneficiarse personalmente, no tuvieron una visión en común, no actuaron juntos como una familia en unidad, sino que miraron cada uno por lo suyo propio. En esta ocasión no obraron de esa forma, no obraron de esa manera, sino que decidieron regresar con él y afrontar el destino que les esperara, pero afrontarlo todos juntos. Fuera lo que fuera, lo que les fuera a pasar, a ocurrir, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, ¿vale? Y ahora sí pasamos a ese mismo capítulo 44, pero los versículos del 14 al 34, ¿vale? Y ahora vamos a ver la diferencia entre la actitud de sus hermanos ahora comparada con la de años atrás. Vamos a ver la diferencia en un caso y en otro. Vamos a ver cómo realmente sus vidas, sus corazones podían dar testimonio de que realmente había habido un fruto, un cambio en sus vidas, ¿vale? En el versículo 14, ¿vale? Se nos dice, en el versículo 14, y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Se postraron delante de él en tierra, delante de José. Fijaros qué diferencia con la primera vez.
¿eh? Y así también vemos que aquí que se cumple la promesa hecha a José en sus primeros sueños, de que sus hermanos se postrarían delante de él. Aquí vemos el cumplimiento de los primeros sueños de José y vemos esa diferencia tan grande de actitud en sus hermanos, como ellos ahora se postraron delante de él en tierra. Pasamos ahora al versículo 16. Dice que entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Fijaros ahora sus palabras. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Aquí no hay ni excusas ni justificaciones. Por medio de Judá, que es ahora el que lleva un poco la voz cantante, admiten su culpa y se someten a la esclavitud como grupo, todos juntos, no uno solo, no cada uno independiente, no cada uno por su lugar, sino ahora están dispuestos a ser esclavos todos juntos, sin excusas, sin justificaciones, ¿vale? Y José los prueba ahora todavía más, ¿vale? Fijaros que ahora ellos hablan de nosotros, hablan en primera persona del plural y no hablan de él, no se refieren a él, a Benjamín en este caso, sino que hablan de nosotros, empiezan a hablar en plural, en la primera persona del plural, nosotros, ¿vale? Y ahora vemos cómo José los prueba aún más, todavía tensa aún más la cuerda, todavía tensa aún más la prueba para ver si realmente resistían la prueba, si la superaban con éxito y para ver si realmente había habido un cambio en sus corazones, ¿vale? Porque ahora les ofrece liberarlos, les ofrece el que todos queden libres menos el hermano menor. Pero vemos cómo ellos, una vez más, superan con éxito esa prueba, ¿vale? Y si vamos un poco más adelante, en los versículos 33 al 34, dice, sigue hablando Judá, dice: te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Fijaros qué cambio, ahora centrándonos en Judá, ¿vale? Fijaros qué cambio, porque el mismo Judá, que fue el que dirigió el plan, que fue el cabecilla, ¿vale?, que dirigió el plan para vender a José, ahora él mismo se ofrece, ¿vale?, para sustituir a Benjamín como esclavo en Egipto. Le dice a José: no, yo me ofrezco, si tiene que quedarse uno como esclavo, yo me ofrezco en lugar de Benjamín. Deja ir a Benjamín y yo me quedo como esclavo, ¿vale? ¿Por qué hace ese ofrecimiento? Porque, como hemos leído, estaba preocupado por su padre. Y sabía que si Benjamín no regresaba, su padre se iba a morir de la pena, de la tristeza, ¿vale? Reconocía abiertamente que el joven se había convertido en el preferido de su padre, de Jacob, estamos hablando de Benjamín. Pero en lugar ahora de tomarlo a mal, ¿vale?, anhelaba preservarlo dándose a sí mismo, ofreciéndose a sí mismo en lugar de él. Fijaros qué cambio. Antes vendieron a José, no les importó el sufrimiento de su padre, no les importó el sufrimiento de su hermano para beneficiarse ellos. Ahora estaban dispuestos a obrar todos juntos, a que todos juntos fueran esclavos, y en el peor de los casos el mismo Judá se ofrece para que lo tomen a él como esclavo en lugar de Benjamín. Están dispuestos a sacrificarse por su hermano, pensando también en el bienestar de su padre, ¿vale? Vemos que el cambio que había habido en Judá era verdadero, ¿vale? Hasta aquí hemos estado estudiando el cambio en la vida de José, ¿vale? Pero vemos a través de todos estos hechos que la palabra nos cuenta cómo Dios no solo había estado obrando en la vida de José, sino vemos que Dios también había estado obrando en la vida de Judá
y de sus hermanos. Amén. Dios hace las cosas bien y Dios hace una obra completa. No solo había obrado en la vida de José, sino también en la vida de Judá y de todos sus hermanos, ¿vale? Pasamos ahora al capítulo 45, los versículos del 1 al 15. Génesis 45, del 1 al 15, ¿vale? Aquí vamos a llegar un poco al punto máximo, al clímax, al punto culminante de la historia, ¿vale? Vemos cómo la tensión, la atmósfera en la habitación estaba cargada, ¿vale? La tensión va en aumento. José ha probado a sus hermanos hasta lo máximo para ver si realmente había habido un cambio en ellos, había tensado la situación todo lo más que podía para ver qué decisión iban a tomar ellos, qué camino iban a escoger, si iban a actuar como actuaron años atrás o si realmente ahora había habido un cambio en sus corazones, ¿vale? Y en esa atmósfera cada vez más cargada es cuando José por fin pronuncia las palabras que había anhelado poder decir desde la primera vez que sus hermanos habían venido a buscar comida. Fijaros que José había tenido paciencia, había tenido que aguantarse, porque otro, nada más que lo hubiese visto la primera vez, les hubiese declarado quién era. Pero José había tenido paciencia, había sabido esperar en Dios el momento justo, exacto, no se había precipitado, había sabido hacer las cosas bien, probar a sus hermanos, trazar toda esa trama con sabiduría para probarlos y para ver realmente qué es lo que estaban dispuestos o no a hacer por su hermano menor, ¿vale? Pero ahora ya por fin llega el momento en el que en el versículo 3 de este capítulo 45 por fin José pronuncia las palabras que había esperado tanto tiempo poder decir. Yo soy José. Yo soy José, vuestro hermano. Lo leemos en el versículo 3. Dice, dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Fijaros qué sorpresa. La verdad es que es digna del mejor guión de Hollywood. Creo que nadie podía haber pensado una historia como esta, un guión como este. Yo soy José. Ellos se quedan aterrorizados. El sueño de José se había hecho realidad, como decíamos antes, ¿vale? José estaba en la posición en la que José ahora tenía control y absoluto poder sobre ellos, sobre la vida y la muerte de sus hermanos. Estaba en las manos de José decidir su futuro, si vivían o morían. Tenía control absoluto sobre la vida de sus hermanos. Los sueños que Dios le había dado se habían hecho realidad. Pero ahora llegamos al punto clave. Hemos visto cómo Dios había obrado en el corazón de sus hermanos. Pero ahora era José el que tenía que pasar ahora la prueba final. Cómo vencer la amargura. ¿Qué haría José? ¿Qué decisión tomaría? En sus manos estaba la vida de sus hermanos, el control absoluto sobre ellos. ¿Qué haría José? Lo vamos leyendo. Dice en el versículo 2 que primero se dio a llorar a gritos, ¿vale? Expresando abiertamente su emoción. Eran lágrimas no de tristeza, sino eran lágrimas de gozo por ver a sus hermanos y por ver, sobre todo, no solo por verlos físicamente, sino por ver que realmente había habido un cambio en sus vidas, un cambio en sus corazones. Amén. En el versículo 4 les dice, acercaos ahora a mí. José ahora les dice que se acerquen a él. Había estado esperando demasiado tiempo este momento, este reencuentro con sus hermanos, con su familia. Y ahora José les dice, acercaos ahora a mí. Después en el versículo 3 también dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese. ¿Vale? Aquel era un momento no para estar triste,
aquel era un momento para gozarse y para alegrarse, ¿vale? Y después leemos un poco más adelante desde el versículo 5, ¿vale? El que hemos leído ahora, perdón, dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. José les declara ahora cómo es Dios el que le había enviado, ¿vale? Tenían que confiar en que, aun en medio de toda esa situación, Dios tenía el control y era Dios el que le había puesto en esa situación para preservarles, para mantenerles con vida, ¿vale? El versículo 9 que hemos leído, como le dice: daos prisa y traed a mi padre. Era tiempo de compartir el gozo. Así que vemos cómo la respuesta de José, ¿cuál es? La respuesta de José es escoger el camino del perdón, escoger el camino de la gracia, escoger el camino de la misericordia, ¿vale? Y es ese perdón el que resuelve el problema de la culpa, ¿vale? José había conseguido poder superar todas estas pruebas que hemos estado viendo durante todas estas semanas, ¿vale? Pero especialmente esta última, que decíamos que posiblemente era la más difícil. Había conseguido superar la amargura que hubiera parecido lo más normal y lo más natural con lo que le había sucedido y con lo que le habían hecho sus hermanos. Pero frente a esa amargura, como te decía, él había escogido el camino del amor, el camino de la gracia, ¿vale? Les dio un ejemplo de gracia al perdonarlos por completo y no vengarse. Ese es el punto fundamental de la historia, al final. Cómo José pudo vencer la amargura, porque él escogió perdonar, escogió amar y no escogió vengarse, que hubiera sido lo más natural y lo más normal. Como decíamos, él tenía en su mano el poder sobre la vida y la muerte de sus hermanos. Podía haber escogido vengarse. Eso es lo que siempre ocurre en las películas, y pasa eso. El bueno, entre comillas, al que le han vendido o matado a su familia o le han hecho alguna cosa terrible, al final se venga de los malos. Pero en la palabra de Dios, en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, es diferente. José no escogió vengarse, escogió perdonar, escogió amar, escogió dar un ejemplo de gracia, descartó las acciones, las posibles represalias que podía haber tomado sobre sus hermanos por las acciones del pasado y las sustituyó con la compasión del presente. Amén. Ahí vemos un ejemplo de José, una vez más, como tipo de Cristo, y ahí vemos una clara demostración de cuál es el amor de Dios, de cuál es lo que hay en el corazón de Dios, en el corazón de nuestro Padre, y qué es lo que también nosotros en nuestros corazones debemos demostrar. Ese perdón, de cómo Dios nos perdona, de cómo Dios echa al fondo del mar todos nuestros pecados, de cómo Dios no nos paga conforme a nuestras obras, de cómo Dios no tiene en cuenta nuestras malas acciones, sino que nos extiende su gracia, su misericordia, su amor, y un perdón verdadero, un perdón no de ese de yo perdono pero no olvido, no, Dios perdona, Dios olvida, Dios borra completamente todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones cuando hay en nosotros un verdadero y un genuino arrepentimiento, como vemos ese cambio, ese fruto digno de arrepentimiento que hemos visto en el corazón de los hermanos de José, y que José primero se asegura de que realmente había habido ese cambio en ellos, ¿vale? Esta es, hermanos, la única manera de superar la amargura, cuando confiamos en Dios y descansamos en Él.
podemos amar a los demás. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, tenemos un Dios lo suficientemente grande como para hacer que obrar todas las cosas para que todas las cosas vuelvan para bien, que es lo que José les dice a sus hermanos. Dios me envió acá, Dios obró todas las cosas para bien. Cuando confiamos en esa providencia de Dios, en esa omnipotencia, en esa omnisciencia de Dios, podemos descansar tranquilos en que Dios va a obrar todas las cosas al final para bien, como sucedió en la vida de José, de sus hermanos, y cómo Dios al final cumplió sus planes, sus propósitos en sus vidas, ¿vale? Hay un versículo en Hebreos 12, ¿vale?, que quisiera leerte también. Hebreos 12, una advertencia que se nos hace, ¿vale?, para que tengamos mucho cuidado con el tema de la amargura. Hebreos 12, del 14 al 15, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Tenemos que tener mucho cuidado con la amargura, hermanos. No dejar que brote en nuestros corazones ninguna raíz de amargura que nos estorbe y por la cual después de esa amargura muchos sean contaminados. La amargura no solo nos afecta a nosotros, sino que va a afectar a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es muy importante no dejar que la amargura brote en nuestros corazones. Y el mejor antídoto contra la amargura es el perdón, es la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Para terminar, lo último que vemos ya en este estudio, vamos a irnos a Génesis 50, 20, donde leemos las últimas palabras de José a sus hermanos, ¿vale? Y son un resumen, ¿vale?, de la perspectiva que José tenía de la vida, de cómo Dios había enseñado a José a tener una perspectiva correcta, a ver las cosas como Dios las ve. Y esa es la perspectiva que Dios también quiere enseñarnos a nosotros, y espero que por medio de este estudio Dios nos haya dado luz o claridad para que aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Las últimas palabras de José a sus hermanos les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Este punto de vista de cómo José ve las cosas es sorprendente, porque no es lo normal, no es lo natural. Ya hemos dicho que lo normal hubiera sido vengarse, tomar represalia, quejarse por su situación, dejarse llevar por el odio, por la amargura. Sin embargo, José ve las cosas como Dios las ve las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿vale? Porque él refleja una vida rendida completamente a Dios y que confía en Dios por completo. Amén. Y ese es el punto al que también nosotros tenemos que llegar, a reflejar en nuestra vida cómo ver y entender cómo Dios tiene el control y cómo todas las cosas al final Dios las ha obrado para bien, aunque al principio hay muchas cosas que no entendamos, cómo Dios ve mucho más allá de nosotros y cómo Dios tiene el control de todas las cosas y cómo Dios había obrado todo perfectamente para preservar a su pueblo, para mantenerlo con vida y para llevar a cabo los propósitos de salvación que Él tenía, no solo con su pueblo, sino con toda la humanidad, porque por medio de ese pueblo habría de venir Jesús, habría de venir el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Para terminar, a medida que enfrentamos las angustias, los malos tramos de la vida, solo podremos vencer, hermanos, mediante una confianza plena en la bondad y en el plan de Dios. Amén. Si buscamos la mano del Señor en todas las circunstancias de la vida, las cosas que podrían llegar a destruirnos llegarán a convertirse en realidad en elementos beneficiosos en nuestra travesía de la fe. De nosotros depende escoger si confiamos, si descansamos en el Señor,
esas cosas que pueden llegar a destruirnos se convertirán en elementos beneficiosos que nos fortalecerán, que nos perfeccionarán, que nos ayudarán a moldear nuestro carácter, a crecer espiritualmente, ¿vale? Y a que vayamos madurando en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios cada día más. Amén. Pues hasta aquí, hermanos, hemos llegado en este estudio. Espero que esto nos sirva para el ejemplo de José, para saber cómo enfrentar los desafíos de la vida, saber cómo enfrentar las distintas situaciones que nos afectan, saber ahora aplicarlos a nuestras circunstancias concretas y particulares de cada uno, y espero que esto nos ayude a aumentar nuestra fe, nuestra confianza, porque es esa fe en el Señor, en sus planes, en su bondad, la que nos va a dar la victoria. Amén. Pues nada más, hermanos, un saludo para todos, los hermanos de la iglesia, los hermanos, aquellas personas que nos estén viendo. Quiero mandar también un saludo para los hermanos que están en Perú, para Mateo, para Ruth, que sé que también nos escuchan, y para los hermanos de su iglesia y de su congregación, enviarles un cordial saludo y un abrazo. Amén. Solo me queda pues orar para despedirnos. Amén, hermanos, hacer una oración final. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por haber podido llegar al final de este estudio. Padre, gracias por haberme sostenido, haberme dado fuerzas. Te pido que tú nos ayudes, Señor, que este estudio lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, y que tú nos ayudes a ver el ejemplo de José, a ver el ejemplo de Jesús, para saber cómo vencer en los desafíos de la vida, y especialmente, Señor, para no dejarnos llevar, como hemos visto hoy, por la amargura, no dejar que brote ninguna raíz de amargura en nuestros corazones, Dios mío. No escoger el camino del odio, de la amargura, de la venganza, sino seguir la paz con todos, la santidad sin la cual nadie te verá a ti, Señor, y escoger ese camino del amor, del perdón, de la gracia, Señor, como el propio Jesús mostró estando allá en la cruz y orando y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a escoger ese camino del amor y del perdón que este mundo necesita, Señor. Te pido que nos ayudes como iglesia, como hijos tuyos, en medio de estos tiempos en los que la maldad se va multiplicando cada vez más, para no dejar que tu amor se enfríe, acercarnos a ti, buscar cada día más y más de tu presencia, Dios mío, y poder reflejar ese amor a este mundo que tanto lo necesita, Señor. También te pido que nos ayudes en nuestras circunstancias, desafíos cotidianos de cada día, Señor, que muchas veces pueden parecer pequeños, pero que son muy grandes para cada uno de nosotros, sean enfermedad, problemas económicos, de trabajo, problemas familiares, que tú nos ayudes a saber cómo vencerlos, confiando en ti, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor, y aprendiendo a ver cómo tú obras todas las cosas para bien. Te pido, Señor, finalmente que tú nos ayudes a ver las cosas como José aprendió a ver las cosas como tú las ves, desde tu perspectiva. Danos esa visión y cambia, Señor, nuestros corazones como cambiaste el corazón de los hermanos de José. Ayúdanos a estar dispuestos a actuar juntos, actuar como nosotros, como familia, todos juntos, estar dispuestos a sacrificarnos unos por otros, no buscar nuestro beneficio personal, y que en nuestras vidas haya realmente frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos y lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que haya sido de bendición este estudio, que lo puedas compartir en tu vida, que lo puedas compartir con otras personas. Y bueno, pues ahí está también en el canal de la iglesia para que todos puedan acceder a él. Y aquí me tenéis también a mí para cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda o pregunta que podáis tener. Que el Señor os bendiga, y ya nos seguimos viendo en la iglesia, en los cultos. Y bueno, pues ahí estamos para seguir sirviendo al Señor. Que el Señor os bendiga, hermanos, y que el Señor os siga bendiciendo y prosperando en todas las cosas. Hasta luego, hasta siempre.